íntimas, a las cuales yo me acuerdo que cuando me tocó mi turno y me tuve que sentar ante él, por supuesto que a sus preguntas no pude contestar nada, no pude ni abrir la boca, y lo que me acuerdo que él lo que hizo fue zamarrearme y tirarme contra la puerta y echarme de esa aula donde te hacía ese tipo de entrevista, cuestionario. Digo, en ese clima, en ese contexto, aparece quien va a ser mi abusador y de otros niños, compañeros míos, en aquel momento, que era el entonces hermano Fernando Pisiocchi, que él era un hermano marianista, joven, que vivía dentro del colegio, que había sido alumno del colegio, que era maestro de 4º grado de escuela primaria, que nunca había sido maestro nuestro, pero por supuesto que todos lo conocíamos perfectamente. Y este hermano Pisiocchi, en 7º grado, era el responsable de organizar un viaje de fin de curso a una colonia que el Colegio Marianista tiene en las sierras de Córdoba, en un lugar que se llama Casa Grande, que queda cerca de La Falda, que era siempre una tradición también de generaciones de alumnos del colegio, el ir a la colonia de Casa Grande. Y este hermano Pisiocchi era el organizador del viaje, y entonces él venía por las aulas, y siempre recuerdo que en un momento de esos viajes, de esas visitas que él hacía para promocionar el viaje, con quien era mi amigo más cercano en ese momento, nos sorprendimos hablando en una parte con él, apartados del resto, y siempre recuerdo que en un momento de esa charla, este hermano y docente lo que nos dice es: yo sé que a ustedes los quieren echar, sé que están en la mira, pero ustedes a mí me parecen buenos pibes, por lo tanto yo les pido que vengan a la colonia, donde los voy a observar muy de cerca, y si ustedes tienen un buen desempeño, yo voy a hacer un informe intercediendo ante las autoridades para que no los echen. Me acuerdo que con mi amigo nos quedamos perplejos. Y al mismo tiempo, tanto mi amigo como yo, lo que tuvimos fue como una sensación en un punto de alivio, porque en una situación que sufríamos como muy hostil, con mi amigo teníamos casi la convicción de que nos iban a echar a fin de año, de pronto alguien que ahí adentro representaba al poder nos venía a ofrecer una suerte de ayuda ante esta posibilidad tan cierta que nosotros sentíamos de ser expulsados del colegio. Obviamente este tipo de cosas, yo en mi casa, por empezar, sentía claramente que no tenía con quién compartirlos. Yo no sentía confianza como para ir a mi casa y contarle eso a mis viejos, por empezar. Como tampoco sentía esa confianza con ninguno de mis familiares cercanos, abuelas, abuelos, tías, tíos. Ninguno me inspiraba, en ninguno de ellos sentía el vínculo como para poder ir y confiar, por ejemplo, esta situación que estaba atravesando. Y así es como finalmente, terminando ese 7º grado, fuimos a esta colonia de Córdoba. Y en esa colonia de Córdoba, por ejemplo, es una colonia que es un viejo caserón que tiene 2 grandes salas. En una, que es donde está la capilla, duermen las autoridades, y en otra ala duermen los chicos. Pero, por ejemplo, este docente y hermano decide mandarme a mi amigo y a mí a dormir al lado de la capilla, en el sector donde dormían los adultos. Y esta decisión hasta fue vivida con cierto alivio por el resto de nuestros compañeros, que veían en nosotros a 2 de esos compañeros absolutamente estigmatizados y absolutamente señalados como chicos que íbamos a ser expulsados, por lo cual lo que nos hacían sentir era un gran vacío. Esto que les hablaba al principio de este mecanismo tan cruel que dentro de ese particular ámbito se ponía en funcionamiento entre los mismos pares, entre los mismos chicos. Entonces a nadie le sorprendió que mi amigo y yo fuéramos a dormir virtualmente sancionados a un sector que no tenía nada que ver con el sector donde iban a dormir el resto de nuestros compañeros. Y lo cierto, para resumir, es que en esa colonia y en esa habitación, donde también fue a dormir un tercer chico por decisión de quien fuera nuestro abusador, que era otro compañero paria, igual que nosotros, por motivos distintos a los nuestros. Este era un compañero que acababa de ingresar al colegio, era un chico nuevo, y era uno de esos chicos a los cuales todavía le costaba mucho la adaptación al grupo y solía ser objeto de las cargadas y los malos tratos de la mayoría del curso. Por lo tanto, no nos sorprendió que fuera a parar ahí
con otros parias como éramos mi amigo y yo en esa habitación. Y lo cierto es que en esa colonia, por ejemplo, a los 3 nos toca sufrir el delito de abuso sexual por parte de este agresor a lo largo de esa colonia, sin que siquiera lo podamos poner en palabras entre nosotros. Es decir, tan desestructurante, tan desquiciante nos resultaba este avasallamiento que ni siquiera entre nosotros lo podíamos poner en palabras y compartirlo. Realmente nos quedábamos totalmente avasallados, paralizados, estupefactos, al punto que atravesamos esa colonia, regresamos luego a Buenos Aires, no fuimos expulsados del colegio, y en mi caso inclusive completé mi escuela secundaria en ese mismo colegio marianista, al igual que mis otros compañeros que también fueron víctimas de abusos. Al año siguiente, en la sede del colegio, nuevamente me tocó ser víctima de este delito por parte de este mismo agresor. Y lo cierto es que durante 10 años, a lo largo de toda mi adolescencia y mi primera juventud, sobrellevé en silencio y en soledad este trauma y este dolor. Porque, entre otras cosas, yo sentía una enorme vergüenza, me sentía también culpable por lo que me tocaba sufrir, y sentía realmente que no contaba con nada ni con nadie, que no contaba con mi familia, que no contaba con aquel colegio donde era alumno, y que no contaba realmente, más allá de la familia y de lo escolar, con nada ni con nadie. Yo estoy ya pasado de tiempo, pero siempre cuento que en esos mismos momentos en que a mí me tocó sufrir este delito, fines de los 80 y principios de los 90, en la sociedad argentina y particularmente en los medios de comunicación de aquella época, tenían muchísima presencia lo que periodísticamente se llamó el caso Beira. Que el caso Beira fueron los abusos sexuales que un personaje llamado Bambino Beira, del fútbol profesional y de la farándula mediática, perpetró en aquel momento en perjuicio de un niño, delito por el cual fue juzgado y condenado por el Poder Judicial de aquella época, y delito que al tomar estado público en los medios de comunicación siempre se trató de un modo sensacionalista, banalizador, dando a conocer la identidad de este niño desde el primer día. Por lo tanto, el nombre de este niño circulaba en boca de toda la sociedad de aquella época, pero en clave de burla, en clave de mofa. Y yo siempre cuento que, entre otras cosas, en ese momento, a mis 13 años, mientras sufría los abusos sexuales en el colegio marianista, yo era un varón muy futbolero, fanático de San Lorenzo de Almagro, el cuadro que en ese momento y al día de hoy sigue teniendo como uno de sus máximos ídolos deportivos al Bambino Beira. Y a mis 13 años yo iba solo a la tribuna popular de San Lorenzo, en la ciudad de Buenos Aires, y en la tribuna de San Lorenzo se cantaban canciones reivindicando a Beira y burlándose con nombre y apellido del niño víctima. Estas canciones, por supuesto, las cantaban miles de personas adultas, varones en su gran mayoría, buena parte de ellos padres de familia, y siempre cuento que esa vivencia de pesadilla en las canchas de fútbol de aquel momento y en los medios de comunicación de la época, cuando yo miraba la televisión, por ejemplo, a mí me terminaron de dar la convicción de que si intentaba hacer algo con lo que me estaba pasando, ya no mi familia ni el colegio marianista, sino la sociedad adulta que me rodeaba, muy lejos de poder escucharme, ni que hablar de ayudarme, mi convicción era que me iba a destruir. Y así es que, entre otras cosas, fue muy amargo mi tránsito por la adolescencia, sobrellevando en soledad y en silencio esta injusticia. Lo cierto, para cerrar y para pasarle la palabra a Silvia, es que 10 años después, siendo mayor de edad, un buen día me sorprendí a mí mismo logrando poner en palabras lo que venía sufriendo durante tanto tiempo. En mi caso lo hice con un amigo a quien elegí como interlocutor para confiarle este sufrimiento. Lo hice, como nos pasa a tantos sobrevivientes adultos, con el temor de decir me creerá, pondrá mi palabra en duda. Lo cierto es que ese amigo de entrada me hizo sentir que no dudaba de mi palabra,
y de entrada me hizo sentir que lo que estaba compartiendo era algo grave, algo delicado, algo muy injusto. De hecho, nos emocionamos juntos. Y en ese momento, a partir de que pude empezar a hablarlo y a compartirlo, también sentí con muchísima fuerza la necesidad de reparación y de justicia. Yo claramente ahí empiezo a hablar de que lo que me había pasado era un delito, y eso me llevó finalmente 10 años después a terminar presentando una denuncia penal, en este caso en la Justicia Nacional con sede en la ciudad de Buenos Aires en el año 2000, denuncia que la hice en compañía de una de todas las víctimas de este agresor, y denuncia que me significó 12 años de lucha, desde el 2000 hasta el 2012, desde mis 23 hasta mis 36 años, hasta que finalmente en el año 2012, y más de 20 años después de ocurridos aquellos delitos, pude vivir una instancia excepcional, como fue la de un juicio oral y público, que terminó con la condena de quien había sido mi abusador en aquel colegio marianista, a 12 años de cárcel por el delito de corrupción de menores calificada reiterada. Y fue realmente la experiencia de ese juicio oral y público por el que tuve que luchar 12 años hasta llegar a esa instancia. Básicamente todo esto fue tan largo porque mi abusador estuvo prófugo de la justicia durante 10 años. En ese juicio oral y público, más de 20 años después, con los testimonios de quienes habíamos sido sus víctimas, de ex compañeros nuestros, de docentes, directivos, religiosos del colegio, fueron 2 meses de múltiples audiencias, logramos reconstruir el contexto y el clima cultural e institucional en el cual tamaño abuso de poder había podido tener lugar. Es decir, ahí afloraron con toda la dimensión de gravedad que tenían montones de supuestas anécdotas, casi folclóricas, de aquel colegio marianista tan autoritario, violento, abusivo, que tanto habíamos padecido los niños que éramos alumnos. Es decir, por eso, y para cerrar, en ese momento, en ese contexto del juicio oral y público del 2012, es cuando hice pública mi historia por primera vez, a través de distintos medios periodísticos, con un sueño que fui forjando en aquellos largos años de lucha en búsqueda de reparación y justicia, que era y es el que mi historia de dolor y de lucha no quedara para mí, que pudiera trascender de lo